Bienvenidos a la montaña mágica de los 6 picos en el sur de California. En este parque, todo el que busca emociones fuertes no se pierde la atracción que llaman Superman. Una montaña rusa cuya tremenda velocidad y popularidad se basa en los imanes. El parque quería levantar una montaña rusa que fuera hasta extremos nunca vistos y que superara los 160 kilómetros por hora. Para conseguir esa velocidad con la tecnología convencional, hubiéramos tenido que construir un elevador con una cadena de más de 150 metros de largo. Pero los ingenieros dieron con una solución más ingeniosa. Así que recurrimos a los imanes y electroimanes para que los coches alcanzaran una aceleración desconocida hasta entonces en el mundo de las montañas rusas. Superman utiliza unos dispositivos magnéticos denominados motores lineales síncronos. Aunque su tecnología es muy sofisticada, el principio en el que se basan es de lo más sencillo. De niño todo el mundo habrá hecho la prueba de colocar un imán con 2 polos junto a otro imán y ver que los 2 polos positivos se repelían. Pero si juntábamos el positivo y el negativo, se atraían. Ese es el principio fundamental de esta tecnología de propulsión. Se colocan imanes en el coche. Si colocamos electroimanes en el coche, estos pueden generar fuerzas de atracción y de repulsión que hacen que el coche se mueva. En cuanto el coche llega al lugar al que ha sido atraído, el electroimán cambia su polaridad, con lo que la corriente también cambia y la fuerza de atracción pasa a ser de repulsión. Y si se consiguen sincronizar estos cambios con el deslizamiento del coche, se puede generar un movimiento constante. Toda una serie de procesadores e interruptores cambian la polaridad de los electroimanes en cuestión de milisegundos. Esto hace posible que los coches aceleren de 0 a 160 kilómetros por hora en tan solo 7 segundos. A día de hoy, sigue figurando en los libros de récords como la montaña rusa más alta y veloz del mundo. Y todo ello gracias a los imanes y electroimanes. Pero no solo confiamos en ellos para las emociones del parque de atracciones. Miremos donde miremos, los imanes desempeñan una función vital en la tecnología actual, desde los microondas a los ordenadores o los teléfonos móviles. En nuestras casas, en nuestros coches, en nuestras oficinas. Los imanes están en todas partes. Que no los veamos no significa que no estén ahí. Usamos imanes a diario casi sin darnos cuenta. En las bandas de nuestras tarjetas de crédito se esconden pequeñas áreas magnetizadas como un código de barras. Cuando pasamos la tarjeta por el lector, lo que lee el ordenador es ese código de barras. Para entender cómo un imán es capaz de generar un campo magnético, tenemos que fijarnos en los átomos que lo componen. Si tomamos el modelo de un átomo, alrededor de su núcleo orbitan unos electrones. Estos electrones son partículas cargadas, que son la base del campo magnético. Se puede decir que los átomos son imanes atómicos. Los culpables de que un objeto tenga magnetismo son esos imanes atómicos. En el caso de muchas sustancias, los pares de electrones giran en direcciones opuestas, anulando sus respectivos campos magnéticos. El magnetismo se produce solo cuando más de la mitad de los electrones giran en una misma dirección, liberando sus campos magnéticos. Las propiedades atómicas de los imanes pueden variar. Los hay permanentes y temporales, como por ejemplo las barras de los envoltorios de los CDs que pueden perder su magnetismo. Para evitar que una de esas barras dispare las alarmas al salir por la puerta, el dependiente utiliza un electroimán para neutralizarla o desmagnetizarla. Los imanes de nevera nos permiten convertir ese núcleo del hogar en un tablón de anuncios o hasta una galería de arte. Pero, ¿alguien sabe de dónde salen estos artilugios tan indispensables? El mejor lugar para empezar a buscar es la fábrica Flexmac Industries, en Marietta, Ohio. Hay un 50% de posibilidades de que lo que tienes pegado en la nevera se haya fabricado aquí.
FlexMag manufactura más de 45.000 kilos de imanes al día. Desde las placas que cierran las mamparas del baño hasta las pegatinas del coche. Los principales materiales que utilizamos en nuestros imanes flexibles son la goma sintética y el polvo de ferrita. Es un material hecho de carbonato de estroncio y óxido de hierro. Este polvo no tiene demasiada fuerza de atracción magnética. Como se ve, ni siquiera consigue mantenerse unido. Para que pueda adherirse a un metal hay que procesarlo muy cuidadosamente. Aquí es donde comienza la vida de un imán de nevera, en lo que en FlexMag llaman la mezcladora intensiva. Una vez que tenemos las bolsas de goma, se vierte el polvo de ferrita. Usamos rotores para distribuir el material de manera uniforme y luego comprimimos la masa con un martillo hidráulico. Con estas dos operaciones conseguimos una distribución uniforme y mezclamos fácilmente la ferrita con la goma. Cuando descargamos el material de la mezcladora, aún no está listo para su uso. Así que lo volcamos en la prensa de extrusión, donde el material se mantiene a una temperatura constante de unos 275 grados para facilitar el proceso de extrusión. A continuación, la cinta transportadora lleva el compuesto hasta otras máquinas que lo desgranan y lo enfrían. Llegados a este punto, la mezcla es procesada por unos rodillos calientes que la prensan hasta convertirla en una lámina muy fina. Sin embargo, el material resultante todavía no ejerce ninguna atracción magnética. Así que antes ha de pasar por un dispositivo que lo convertirá en un imán. Se trata de un rodillo compuesto de imanes permanentes muy potentes denominados tierras raras. Estos en particular son imanes de neodimio hierro-boro. Se han colocado de tal manera que los polos positivo y negativo se alternen a lo largo de todo el rodillo. Antes de que la lámina pase por el rodillo, las diminutas partículas de ferrita no están alineadas magnéticamente de ninguna manera. Cuando pasan por aquí, el campo que generan estas tierras raras alinea las partículas de la lámina para crear un patrón magnético. Este patrón sería un reflejo del patrón que contienen los imanes del rodillo. Segundos después de que el lado inferior de la lámina haya sido magnetizado, otra máquina añade una capa en el lado superior, que será lo que nosotros veremos pegado en el frigorífico, estampado con calendarios o con el logotipo de nuestra pizzería favorita. Pero antes de que FlexMag envíe los rollos a sus clientes para que les den ese toque, ¿cómo pueden estar seguros de que sus productos no se caerán? Una de las maneras que tenemos para garantizar que el material ha sido realmente magnetizado es la prueba de la vitela. La vitela está compuesta de dos capas de plástico muy finas con una lámina líquida en medio que contiene diminutas partículas que se alinean con el patrón magnético. Este material nos muestra la huella magnética del imán. Como se puede ver, es la misma huella que usamos en el rodillo de tierras raras. Los minúsculos y poderosos imanes de tierras raras han contribuido al desarrollo de los procesadores móviles, una de las piezas básicas de los diminutos discos duros de cualquier ordenador portátil. La relación entre imanes y ordenadores data de los años 50, cuando los científicos se plantearon la idea de usar imanes como depósitos de información. El polo negativo da una medida de algo y el polo positivo da otra medida distinta. Una vez que asociamos una al sí y otra al no, ya podemos diseñar un dispositivo de memoria. La mayoría de los ordenadores de hoy en día vienen equipados con discos duros que incorporan una capa con diminutos imanes incrustados. Las configuraciones positiva y negativa de estos imanes contienen información codificada. El disco duro es magnético. En el ordenador hay un cabezal de lectura y escritura, justo encima del disco giratorio. Al girar, el cabezal escribe y lee los bytes de información del disco. Puede haber un polo negativo y al lado uno positivo, y ya tenemos un 1 y un 0.
Los unos y los ceros son los componentes del denominado lenguaje binario de los ordenadores. Lo que a nosotros nos parecería una retahíla de números indescifrables contiene datos fácilmente digeribles para un procesador informático. Sin embargo, los discos duros magnéticos solo conservan una parte de los datos de un ordenador. Es en los semiconductores donde se almacena la mayor parte de la memoria. La memoria de semiconductores, denominada memoria RAM, es más rápida, pero plantea un claro inconveniente. Cuando se apaga el equipo, los datos desaparecen. Todo el tiempo que se tarda en reiniciar el ordenador se debe a que se están volviendo a cargar los datos en los chips de memoria. Muchos investigadores, como la profesora Caroline Ross del Instituto Tecnológico de Massachusetts, buscan alternativas en los imanes. El siguiente paso será la memoria MRAM, es decir, memoria magnético de acceso aleatorio. Se trata de un chip magnético que se introduce en el ordenador. Funciona como los chips que tenemos ahora, salvo que cuando se apaga el equipo, conserva la información, de tal modo que cuando se vuelve a encender, todos los datos ya están ahí y no hay que esperar a que se carguen de nuevo. Para dilucidar de qué material magnético se podría fabricar este chip MRAM, los científicos prueban distintas muestras en una máquina llamada magnetómetro de gradiente alterno. Esta máquina tiene dos grandes electroimanes. Inducimos una corriente de cierta potencia en las bobinas y se genera un campo magnético que describirá las propiedades magnéticas del material. Así podremos evaluar si servirá para usarlo en una memoria MRAM, en un disco duro o en otras aplicaciones como un núcleo de un transformador, que también utiliza materiales magnéticos. En Florida hemos encontrado un imán que ha llamado la atención de la comunidad científica mundial. En el laboratorio de campos magnéticos elevados de Tallahassee se encuentra el imán más grande y potente del mundo. Genera un campo magnético 1 millón de veces mayor que el de la Tierra, lo que lo convierte en un material de estudio de incalculable valor. La misión principal del laboratorio es la de estudiar los campos magnéticos elevados. La razón primordial para buscar estos campos magnéticos tan elevados viene a ser la misma por la que queremos estudiar objetos a temperaturas muy altas o muy bajas, en condiciones extremas. Cuando uno va más allá, como el capitán Kirk o el capitán Picard, donde ningún hombre ha llegado jamás, uno espera aprender cosas nuevas. Las desmedidas fuerzas de estos colosales imanes son el resultado de la potencia combinada de un gigantesco electroimán y de un imán superconductor refrigerado con nitrógeno y helio. Su potencia es tal que llega a hacer levitar materiales que no reaccionarían ante ningún imán. Esto se debe a que la mayoría de los materiales habituales, como el agua y los tejidos vivos, son muy poco magnéticos. Se dice que son diamagnéticos, es decir, que muestran una sutil tendencia a ser repelidos por un campo magnético. Una curiosa manera de demostrar tanto esa fuerza diamagnética como la potencia sin parangón de este imán es hacerse con los servicios de una rana común. Las ranas están compuestas de un 90% de agua, y esta es diamagnética. Si acercamos una rana a la zona central de un campo magnético elevado, comprobamos que la fuerza diamagnética de la rana aumenta cada vez más. Puede dar la impresión de que la rana está flotando en el agua, pero en realidad está suspendida en el aire. El campo magnético generado es tan intenso que está anulando la ley de la gravedad. El poder del imán para hacer levitar cualquier cosa, desde una rana a una sartén, no solo constituye un divertido truco de magia, sino que ofrece todo un mundo de tentadoras posibilidades comerciales. Pongamos que tenemos una pieza que queremos hacer girar muy deprisa. Los rodamientos normales no servirían porque producen demasiada fricción. Pero con estos rodamientos magnéticos puedes hacer levitar y girar la pieza dentro del campo magnético.
lanzamiento. Este es un carril electromagnético terrestre con bobinas de levitación y un motor lineal que proporciona un empuje inicial al vehículo en parada de 650 a 950 kilómetros por hora. Al estar levitando, no hay contacto con el suelo y el motor lineal facilita la aceleración y la propulsión hacia adelante. Un sistema de levitación magnética para el lanzamiento ahorraría una cantidad enorme de combustible. Este combustible, necesario para escapar de la gravedad terrestre, se podría utilizar para prolongar aún más el trayecto espacial. Pero hay quien cree que el magnetismo desempeñará una función mucho más importante en la carrera espacial. En las próximas décadas, las naves podrían abastecerse con unos gases supercalientes llamados plasmas. Y los imanes podrían ser la clave para contener su inmensa energía. La estructura interna del plasma está compuesta de partículas cargadas con una enorme energía cinética. Es decir, que se mueven. Esas partículas cargadas en movimiento generan un campo magnético, de modo que si el plasma es magnético, responderá a un campo magnético. Los expertos creen que los imanes serían la única fuerza capaz de evitar que los plasmas supercalientes incendiaran los contenedores del sistema de propulsión. Y solo los imanes podrían conducir estos plasmas con seguridad hasta las cámaras de reacción. Si se llegara a construir un sistema de esas características, sería el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. El desarrollo de este concepto permitiría a los seres humanos ir a cualquier parte del sistema solar en cualquier momento y con un coste razonable. Ya sea en el espacio, en el portátil, en la montaña rusa o en la nevera, los imanes ejercen una influencia invisible pero constante. Su fuerza nos rodea y nos otorga un poder esencial en nuestras vidas.